Vamos hoy día a hablar de lo que son los incendios forestales. Nos acompaña Dolors Armenteras, quien es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Geografía y vicepresidenta internacional de IALE. Está con nosotros, tenemos el gusto de tenerla en la región. Sabemos que se va en un par de días, pero queremos que nos cuente, ¿verdad?, sobre todo su proceso como profesional. Queremos hablar sobre los incendios a nivel mundial, también a nivel país, sobre los recorridos que ha hecho, sobre una clase, ¿cierto?, o una charla magistral que también se vivió en la Universidad de Concepción. Son varios los ítems que queremos plantear hoy día aquí en la comunidad y te bienvenimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer que estés a esta hora de la tarde aquí para poder disfrutar de esta entrevista. No, muchas gracias, Constancia. Muchas gracias por la invitación y por hablar de un tema que es tan importante, que todos debemos ser conscientes de la gravedad de la situación actual hoy en día, de un tema que está cogiendo cada vez mayor fuerza, mayor problemática y que no hemos encontrado la solución todavía al respecto. Así es. Dolores, primeramente, a modo de biografía, me gustaría saber hace cuánto tiempo que estás radicada en Colombia, cómo es que de Barcelona llegas a Colombia y qué es lo que te hace destinar tu destino a justamente este lugar. Bueno, la historia es un poco larga, pero va a ser corta porque realmente no vine de Barcelona, así que no pasé por Gran Bretaña primero a terminar de estudiar mi pregrado, a aprender de bosques tropicales y de manejo de bosques, que los ingleses tienen mucha experiencia por su trayectoria en varios países. Y de allá hice una maestría forestal y iba a hacer un doctorado, y por culpa de mi supervisor de doctorado, que me mandó a Colombia un año, terminé quedándome. Sí, ¿fue fácil el cambio de país, digamos? Bueno, yo siempre soy bastante adaptativa en ese sentido y me gusta mucho conocer y bueno, terminé asentándome por razones personales en Colombia y trabajando desde allá, que ha sido muy interesante, una trayectoria con mucho aprendizaje, pero no solo Colombia, sino Latinoamérica también. Exactamente, y nosotros es un gusto también tenerte desde acá, de nuestro país, de nuestra zona, que nos cuentes también cómo ha sido la experiencia de la charla magistral que se vivió justamente para hablar de los mega incendios, cómo se vivió la retroalimentación con los estudiantes, cómo fue esa experiencia también desde la Universidad de Concepción. Sí, bueno, primero agradecer a la Universidad de Concepción y al profesor Francisco Barrera por la invitación, porque ha sido una experiencia muy interesante venir y conocer lo que se hace aquí, lo que se trabaja. No es la primera vez que vengo a Chile, pero sí la primera vez, segunda vez, repito, Concepción. Hace 10 años vine por primera vez en relación ¿También con... incendio? No, en esa época Chile no tenía tanta problemática de incendios como ahora, sino por Ecología del Paisaje, por la asociación y el profesor del Departamento de Ciencias Forestales, que también es otro de los vicepresidentes internacionales. Con la universidad tiene otro vicepresidente de IALE. Pero ha sido muy interesante por el recorrido. Ayer hablamos de incendios de la Amazonia, era traer unos incendios que tienen una problemática ligeramente diferente, con unos impactos parecidos en algunas cosas, ¿cierto? Pero con un origen un poco diferente, con un tipo de bosque que se afecta diferente, con unas extensiones diferentes. Chile tuvo unos episodios muy severos, muy graves en el 2017 que yo no lo conocía en el campo. O sea, realmente haberlo visto es diferente a ver las noticias. Totalmente de acuerdo. Y justamente, aparte de hablar de esta charla, que me cuentes cómo fue también el recorrido que se fue ejecutando con distintos expertos de la universidad, justamente en estos lugares donde claramente se vivieron momentos muy difíciles en cuanto a los incendios forestales. Sí, realmente, bueno, ayer hablamos un poco de esa comparación y de esas diferencias de los orígenes de los incendios en la Amazonia, que hace muchos años se quema y cada vez más y más frecuente, y está asociado a muchas actividades ilegales como deforestación, cambio de uso de la tierra que no debería hacerse, y accidentes que también hay. Eso pasa mucho en la Amazonia, pero en el recorrido que hicimos desde Santiago bajando, visitando pues el mega incendio de Bichuquén y también el Santa Olga, son los dos, y el lunes estuvimos aquí más cerca en Tomé Penco, claro. Que también es muy interesante porque son incendios que están muy cerca de la zona periurbana, ¿no? De los incendios urbanos, pero me impresionó mucho la extensión, el impacto tan fuerte, el manejo que se está haciendo y la continuidad de esas plantaciones que están haciendo o probablemente hicieron que esos incendios fueran tan extensos en su momento. Pero claro, uno lo ha visto de la recuperación post-incendio, también me sorprende un poco la recuperación tan rápida que tienen aquí estas plantaciones. Realmente en unos pocos años empiezas a ver árboles y la sensación que tienen algunos habitantes locales de que el bosque se recupera solo. Así es. Entonces hay mucho que estudiar ahí porque hay mucha problemática que discutir, porque hay muchos efectos e impactos que algunas personas notan más que otras, son más vulnerables
y bueno, entendí que mucha gente perdió sus casas, sus hogares y hubo que reconstruir. Incluso vidas, ¿verdad? También brigadistas. Y por lo mismo quería preguntarte también, ¿cuáles son a nivel macro los principales efectos de estos incendios a nivel mundial, a nivel región, a nivel país? ¿Qué es lo que principalmente ocasionan paralelamente a perder vidas, a perder viviendas, a perder también nuestra naturaleza, ¿verdad? Sí. Bueno, primero hay que recordar que es verdad que incendios en la superficie de la Tierra existen desde que hay vegetación en el planeta. Porque en el momento que los rayos causaban algún tipo de ignición, de que se prendía la vegetación, se habían causado incendios naturales, pero esos incendios naturales eran muy ocasionales, muy poco frecuentes, incluso hay lugares donde siglos para que pasara, podría pasar, pero desde la presencia humana, desde que el hombre empezó a, entre comillas, domesticar el fuego, empezaron a aparecer más frecuentemente y desafortunadamente en las últimas 2 décadas, no 2 años, 2 décadas, cada vez son más frecuentes. Y hay un reciente reporte de Naciones Unidas en que estamos viendo que los últimos años donde ha habido más incendios más grandes son en los últimos 3-4 años. O sea, estamos en una tendencia de incendios forestales más grandes, más frecuentes, más intensos. ¿A qué se debe? ¿Al calentamiento global? ¿A la mano del hombre? ¿A la poca conciencia? ¿A la poca educación? A una combinación de todo. Perfecto. Ese es el problema. El problema es que estamos ante un cambio climático, obviamente solo hay incendios cuando se dan unas condiciones. Si está húmedo, si llueve, no vamos a tener incendios ni aquí ni en ningún sitio. Si la vegetación se seca, está más predispuesta. Si el hombre es imprudente, está más predispuesto a que suceda un incendio. Si se combina todo, que hay que quemar, que hay imprudencia o incluso intencionalidad, a veces, ocasionalmente natural, pero muy ocasional, es muy raro. Los incendios que estamos viendo no son naturales, la frecuencia es demasiado, históricamente no sucedía. Y no solo la frecuencia, sino de nuevo el manejo del territorio que estamos haciendo los hombres y a nivel de tomadores de decisiones también está afectando cómo una vez se da esas condiciones de clima, se da esas condiciones de que hay algo que quemar, sea plantación, sean casas de madera o sea lo que sea, ahí está, se da el clima, se dan las condiciones y sí, hay alguien que prende, si además hay una continuidad en el espacio de cosas que se van quemando, se va propagando el incendio, se va propagando. A mí me cuesta mucho entender que estos incendios sean claramente ocasionados de manera voluntaria. No es que hayan prendido un cigarro y lo hayan dejado, sino que... También puede ser, también, puede ser un causante. Pero puede ser posible que la mano humana haya tanta violencia interna para poder querer generar efectos de esta magnitud en cuanto a los incendios. Yo desconozco los detalles de Chile como para poder hacer una afirmación. Lo que sí es cierto que hay casos de todo. Y que la mano humana es entonces del gran porcentaje. Hay intencional y hay accidental, que no quiere decir que no sea humano. Todo es humano, pero puede ser accidentalmente o intencionalmente. Hay gente pirómana, por supuesto. Hay también intereses en el que a veces se quiere reconvertir un territorio que tiene unos permisos de uso a otro tipo de uso, para poder ser urbanizado, para poder ser convertido a algún sistema productivo, y hay pues manos, y eso hay que investigarlo y ver caso a caso. También en el caso de la Amazonia hay mucha ilegalidad, la deforestación, se tala el bosque y se quema para hacer otras actividades, para convertirlo en monocultivos, agrícola, ganadero. ¿En qué momento se pone como prioridad la flora y fauna? ¿En qué momento se pone como prioridad el planeta, verdad? Sí. Ahora, me gustaría que me comentes también cómo es la investigación que justamente ustedes realizan en las distintas universidades, en los mismos circuitos que me comentas que se han ido haciendo para ir reconociendo el territorio y los lugares justamente que han sido afectados por los incendios. Sí, pues hay muchas cosas que investigar, hay muchos países donde ya se conoce la temporalidad. ¿Cuándo es mayor el riesgo de que haya un incendio? No es todo el año, hay unos meses más, qué condiciones se dan en esos meses para que el riesgo sea mayor, porque de nuevo, si está húmedo no va a ser el mes de mayor riesgo. Por un lado. Por otro lado está esa intencionalidad, donde hay unas acaparaciones de tierra, unos usos particulares, donde puede haber unos intereses que generen pues, posibles igniciones, que decimos. Otra cosa es que pueden haber accidentes, o sea, nadie ha dicho que todo lo humano sea con intención, accidentes en líneas eléctricas, el cigarrillo es la quema de basuras que sin querer se descontrola. Yo he visto en algunos lugares que pareciera que hay quema de basuras al margen de las carreteras, caminos, se podría
podría originar un incendio sin querer, se descontrola. Claro, ¿y qué pasa también con la fauna? Hoy día mismo, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar con rescatistas y con personas que están involucradas en poder ayudar a los distintos animales que son víctimas de incendios y de accidentes catastróficos. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa, cierto? Ahí hay pocos estudios. De hecho, en Latinoamérica estamos muy... Al debe todavía. Muy al debe, como dicen aquí, muy al debe de conocer exactamente el impacto. Hay gente estudiando el impacto en la vegetación, que es de un tipo de impacto, ¿cierto? En el de la fauna, que es el menos estudiado todavía. Pero ¿qué le pasa a la fauna cuando viene un incendio? Los que pueden salir corriendo salen, si es que tienen para dónde salir, pero los que tienen animales o que tienen movilidad limitada o que se ven atrapados por un incendio, pues se ven afectados. Entonces hay muertes inmediatas, hay muertes en el largo plazo, hay pérdida de hábitat, que especies que no van a poder regresar al sitio que se ha quemado, que era su hábitat, y eso va a conducir a pérdida de poblaciones, pérdida de biodiversidad invaluable. Otra de las cosas que tenemos que valorar. Sí. Te iba a preguntar también, Dolor, sobre quizás probablemente en estas fechas del año donde ha llovido bastante, por ejemplo, en la región, es más difícil que se produzcan. Pero ¿cómo prepararnos en caso de que ya llegue la primavera, ya llegue el verano, el calor? También es un detonante de que justamente puedan ocasionarse. ¿De qué manera poder educar una población justamente para poder prevenir, para poder orientar y darle un valor a poder, como te digo, el proceso de prevención de que este tipo de cosas ocurra por la mano humana? Sí, bueno, hay un tema de educación ambiental que todos deberíamos tener un conocimiento básico en el cual en el verano o cuando está muy seco es un riesgo muy alto, por tanto, ojo con tus actividades, ojo con tus dejada de basura, ser más prudente en ese sentido, avisar, ¿no? Avisar inmediatamente si se ve algún tipo de evento, pero ya a nivel de autoridades hay sistemas de alerta tempranas, avisos, comunicaciones, radio, por favor no use, avise, incendios, o sea, hay todo un sistema que debería, pues me imagino que está implementado en Chile hasta cierto punto, entonces yo creo que eso puede ayudar. El problema que tenemos es que cada vez los incendios son más grandes, entonces cuando coge fuerza no hay quien lo pare y estamos viendo que la capacidad de los bomberos, cuerpos de emergencia, en todo el mundo, no es en Chile, es en todo el mundo, está siendo limitada. Entonces, pueden haber cuerpos de bomberos, pueden haber implementaciones importantes, pero cuando justamente hay falta de educación, estas cosas van a seguir ocurriendo. Sí, hay otras acciones que se pueden hacer. De hecho, acabamos de publicar, yo soy una de las autoras, a nivel mundial, un reporte de Naciones Unidas en el que se está tratando de promover que hay que dedicar recursos los gobiernos. Por primera vez, internacionalmente estamos de acuerdo. Canadá, Rusia, diferentes países europeos, diferentes países africanos, diferentes países, mucha gente que ha colaborado en este reporte, estamos de acuerdo que hay que empezar a redistribuir la inversión que se dedican los gobiernos o que implementan, que sabemos que es limitada, pero que hay recursos para la supresión, para apagar incendios, hay que repartir, hay que dedicar recursos a la prevención. Hay que dedicar recursos, más recursos me refiero, a la preparación, porque independientemente de que hagamos las mejores prevenciones, el cambio climático y los accidentes suceden. Hay que estar preparados. Claro. Prevención, preparación, supresión. Y una vez, aún así, nos referimos a la supresión. A apagar incendios. Propiamente a combatir el incendio. Es una fase importantísima, pero ya hemos visto... De las más importantes, claro. Es la única que hasta el momento se ha dedicado los recursos de los gobiernos y estamos viendo que no es suficiente. Por tanto, no podemos seguir aumentando los recursos de supresión, hay que prepararse. Hay que estar alerta, hay que minimizar el riesgo, vamos a seguir apagando incendios, pero después del incendio hay que tomar acciones también. Y el postincendio y la recuperación es muy importante. Y hay que recuperar y pensar y reevaluar si como el territorio está planificado, está propiciando que haya más incendios más grandes. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Y entonces hay acciones a nivel de planificación del territorio, por eso también estaba apoyando el doctorado que tienen en planificación del territorio en el sur global, porque hay acciones que se pueden tomar, hay sitios donde quizás no conviene que haya tanta extensión continua de plantaciones como he visto en Chile. ¿Por qué razón? Porque eso es como si tuvieras...
troncos continuos que se van a quemar, está Claro. continuo, sigue, no para, no Claro. para, no para, no para, no para, no para, cuando coge tanta fuerza un fuego, ¿no? Y donde hay acceso limitado a ciertas zonas, donde no puedes implementar cortafuegos, o donde no has podido o no había zonas donde no hubiera que quemar, ¿no? Puede ser, el bosque nativo se quema menos también, entonces ese reemplazo del bosque nativo por plantaciones no necesariamente ha sido positivo en todo el territorio. Dentro de las investigaciones, ¿cuál es quizá la principal diferencia entre los incendios del Amazonas a, por ejemplo, los incendios que pueden ocurrir en nuestro país u otros? Sí. Bueno, en la Amazonia los incendios no son tan grandes como ha habido acá, en parte porque son bosques más húmedos, menos... naturalmente más húmedos, son unas condiciones que no propician que se propague ese fuego tanto, porque llega un punto en que entre comillas, se apaga solo. Es lo que se denomina que el incendio está controlado por condiciones de humedad, no necesariamente por combustible. Pensarías que todo el bosque amazónico, pero como está tan verde, la vegetación no se convierte en combustible. Aquí quizás es al revés, como tenéis esas estaciones tan marcadas, entonces tienes esa variación en temperaturas, calor y además humedad. Los incendios están controlados por la cantidad de la vegetación que se convierte en combustible potencial. No quiere decir que toda la vegetación sea combustible. Potencialmente es algo que se va a poder quemar. Claro. Y si esas condiciones se dan, hay mucho por quemar. Y de nuevo, un fuego que le pongas leña, ¿cierto? ¿Qué mensaje poder, por ejemplo, entregarle a las personas que nos están viendo en casa para que sean un poquito más cautelosos y tengan quizás claridad del daño que pueden causar si es que no toman la conciencia que corresponde? Bueno, de nuevo, el mensaje es no basura, no cigarrillos, no vidrios, alerta cualquier señal, sobre todo en la zona periurbana, como he visto que hay, como las plantaciones están tan cerca, es un peligro y puede, pues bueno, generarse esta problemática, y pensar en los demás, ¿no? Y ya, bueno, en temas de salud, si el humo, la contaminación, el material particulado, ya no solo la contaminación de los vehículos en las ciudades, sino si hay un incendio se nos trae, hay muchos problemas de salud, las personas más vulnerables, normalmente personas mayores o niños son los que son más afectados, entonces hay que pensar en todo. Hay que pensar en estas condiciones y sobre todo en temporada seca, cuando se viene el verano. Te iba a preguntar, ¿qué se viene ahora? Como profesora, como investigadora, ¿dónde te dirigirás? ¿Cuáles son los planes que tienes para este año 2022 con respecto justamente a esto? Pues vamos a fortalecer la colaboración con Chile, porque es un país que está, pues bueno, que llevamos muchos años colaborando en temas de paisaje, no tanto de nuevo con incendios. Afortunadamente no habían sufrido tanto, pero ahora sí ya están en un camino en el que hay que intercambiar experiencias, y vamos a continuar con ese proceso. ¿Cómo ha sido justamente la experiencia con profesores y con bueno, parte de nuestra Universidad de Concepción, que claramente nos sentimos tan orgullosos de que existan instancias como esta en la universidad? Hay una rama importante de actividades de todo tipo, científicas, culturales, pero en este ámbito, ¿qué te parece a ti también la posibilidad de haber estado en la Universidad de Concepción, de poder haber aportado en cuanto a lo que se vivió en esta charla y también en conexión con los también investigadores de nuestra casa de estudio? Bueno, yo creo que hemos visto similaridades, hemos visto diferencias y hemos visto puntos de interés, e incluso nuevas preguntas de investigación que nos estamos planteando, a ver cómo latitudinalmente norte a sur Chile varía, y varía lo que ha pasado, cómo los incendios históricos de previas ocupaciones pueden haber influenciado el paisaje de hoy, cómo lo natural, como esas sabanas espinosas que tienen naturales, pueden ser mucho más importantes de lo que de lo que se ha creído. Claro. Hay mucho por colaborar y mucho por hacer, y con mucho gusto vamos a estar intercambiando, que de nuevo uno de los mensajes que yo creo que nos queda claro de esta visita es que el intercambio de experiencias y conocimientos te abre otras perspectivas para ver las cosas. Sin duda, creemos que esa colaboración que debe existir en todo ámbito de cosas hace que vayamos a perdurar en todos los ámbitos posibles. Así que agradecerte, Dolores, por haber estado aquí con nosotros en el medio de comunicación de la Universidad de Concepción. Nos abre las puertas a poder entender y reconocer tantas cosas que son interesantes en este caso para poder prevenir, ¿cierto?, los incendios que claramente causan tantos problemas en nuestras vidas. Así que te vaya muy bien de regreso y esperamos tenerte prontamente aquí en TVU. No, muchas gracias, Constanza, y a todos.